Buenos días, gracias a todos y a todas por venir un sábado por la mañana y gracias a la organización por la invitación. También gracias a la Borromeo, como siempre, por la labor que realiza y darnos la posibilidad de reunirnos, ¿no?, en un momento grave en el que estamos viviendo actualmente. Yo voy a ser muy sintético, pero quería reflexionar un poco sobre lo que supone la OTAN y todo el proyecto de dominación político, económico y militar de Estados Unidos sobre Europa, pero sobre todo pues para que al final podamos tener un debate, que es lo importante. Por lo tanto, me voy a poner el cronómetro para no hablar más, bueno, tenemos aquí teléfono, no hablar más de 15-20 minutos y así que podamos escuchar, porque me interesan mucho las dos intervenciones posteriores. Decía claramente que estamos en un momento gravísimo. Vivimos en un país como es España, que pertenece además a esa organización que se llama la Unión Europea, que es una periferia actualmente de Estados Unidos, y estamos en guerra. Somos un país que ha declarado una guerra. La OTAN y la Unión Europea está en guerra actualmente con Rusia. Con Rusia, no solo con Rusia, sino con todos aquellos países que se manifiestan la voluntad y la desarrollan de romper con la unipolaridad y con la dictadura global que ejerce Estados Unidos sobre el resto del mundo. Es una guerra diferente, ¿no? Una guerra, como llaman los analistas militares, una guerra proxy, es decir, una guerra por delegación, muy parecida, y tenemos un ejemplo claro de lo que fue el intento de derrocamiento y desestabilización y el ataque a la República Árabe Siria, donde participaron no directamente los ejércitos de la OTAN. Se utilizó pues un mix de mercenarios de más de 90 nacionalidades, pero con la intervención directa del entrenamiento y del suministro logístico y armamentístico. Claramente, y ya tenemos las declaraciones y los documentos de las fuerzas especiales británicas, francesas y de otros países de la OTAN. Es algo muy parecido a lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, porque en Ucrania desde 2014, desde el golpe de Estado que se dio, que se llamó el Euromaidán, también por declaraciones de militares OTAN, que afortunadamente algunos de ellos hablan, se entrenó a un número de 10.000 militares ucranianos al año durante 2014 hasta el principio de esta intervención militar especial, convirtiendo a Ucrania prácticamente en el segundo ejército de Europa en su potencial. Hablo el primero, el ruso, y el segundo, el ucraniano, y lo estamos viendo claramente ahora. Y además, si en Siria se utilizó al islamofascismo, al yihadismo, en Ucrania se ha utilizado a los elementos neonazis activos que estuvieron detrás o que fueron la punta de lanza de ese golpe de Estado del Euromaidán. Ahora ya no se cuenta en la gran prensa, ¿no?, pero un informe de 2018, una investigación periodista de Reuters, señalaba que más de 100.000 militantes neonazis estaban integrados en la estructura militar ucraniana. Eso es algo que ya no se cuenta, ¿no? Pero imaginaros, las Fuerzas Armadas españolas tienen alrededor de 120.000 efectivos. Imaginaros una Fuerza Armada que tiene 100.000 militantes neonazis, de organizaciones y milicias neonazis integrados en su estructura militar. Se llegó pues a un despliegue de 300.000 efectivos antes del inicio de la intervención militar especial, y actualmente se ha llegado a tener sobre el terreno más de 600.000 soldados o fuerzas movilizadas. Evidentemente esta no es la primera guerra que vivimos en Europa. Podríamos hablar de la primera, además, después de la Segunda Guerra Mundial. También hemos tenido la intervención de la OTAN, y es el ataque a la República Federal Yugoslava y a Serbia en 1999, en el cual también nuestro país, por desgracia, participó activamente, sobre todo, ¿no?, pilotos del Ejército del Aire bombardeando, como sabéis, objetivos civiles que eran protegidos
por personas que intentaban proteger los puentes o las plantas de energía, etcétera, etcétera, y nuestros militares actuaron directamente matando a miles de personas. El momento actual, y es importante estas reuniones que tenemos para reflexionar, porque vivimos en un estado de excepción absoluto. Ya la Unión Europea es un estado de excepción neoliberal, que incluso ha llegado a derogar nuestras propias constituciones, como pasó en la Constitución española con la reforma del artículo 135, que, como sabéis, puso por encima de la educación o la sanidad el pago de esa deuda que hoy en día ya supera más del 120% del Producto Interior Bruto. Y es un estado de excepción en el cual se ha derogado esa supuesta libertad de información liberal. Lo hemos visto absolutamente y forma parte de algo que tocaré al final de mi intervención, que es toda la nueva dimensión que ha incorporado la OTAN de la guerra cognitiva. Es decir, se ha prohibido, sin contar con nuestra propia Constitución ni con los jueces, los medios de comunicación rusos. Como sabéis, tanto Russia Today como Sputnik, como cualquier medio, ha sido prohibido en nuestras televisiones, en nuestros hogares, pero también incluso se ha avanzado a prohibir en esa breve espacio que tenemos, o corto espacio que tenemos a veces de interacción, que son las redes sociales. Algo ya anunciado desde 2008 por Hillary Clinton y por Brzezinski, en el cual hablaban de la preocupación. En primer lugar, Hillary Clinton, en una intervención que hizo ante el Senado estadounidense, hablando de que Russia Today tenía más penetración no solo en Europa, sino en los países, sobre todo en América Latina, que la CNN. Comparaba una noticia en la petición de fondos para los medios estadounidenses en el Senado, una noticia como ejemplo, comentaba Hillary Clinton, de CNN lo habían visto 3 millones de personas, y en cambio la misma noticia contada por Russia Today, más de 300 millones de personas. Por lo tal, avanzaba ya hace unos cuantos años la necesidad de controlar ese espacio, que además siempre ha estado dominado por las grandes empresas. Brzezinski exactamente igual. Brzezinski, que como sabéis es uno de los teóricos del poder estadounidense, que ha asesorado además a gobiernos tanto republicanos como demócratas, porque en eso son prácticamente iguales en los imperativos geoestratégicos de Estados Unidos, advertía de la preocupación de que él calculaba, o decía, un 20% de la población participa en un debate global por medio de las redes sociales que está fuera del control claramente de los medios de comunicación estadounidenses. También vivimos en un estado de excepción en nuestro propio país, porque un gobierno en el cual han participado y siguen participando ministros que se dicen comunistas, y lo pongo entre comillas, ha aprobado en Consejo de Ministros el envío de armas ofensivas españolas y fabricadas en España, por citar los C-90, los lanzagranadas de Instalaza, y apoyando además y aplaudiendo, escupiendo en toda la historia de la historia del movimiento comunista de este país a un nazi como Zelensky, que incluso ha prohibido o ha mantenido la prohibición que hizo el primer presidente de la Junta golpista, Poroshenko, de la prohibición del Partido Comunista Ucraniano, la tortura y la detención de sus diputados. Por eso es importante entender cómo se inicia este control efectivo que empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial de Europa Occidental, ¿no? Es decir, tras la Segunda Guerra Mundial se inicia ese proceso, ¿no?, que supone el principio del fin de las soberanías nacionales, y que por medio de un doble dogal que es impulsado por Estados Unidos, es uno económico que empieza por medio del Plan Marshall, que cristaliza además en la Unión Europea Neoliberal de Maastricht, y otro militar con la creación de la OTAN. Es importante señalar lo del Plan Marshall, ¿no?, que siempre nos lo han vendido como la ayuda desinteresada de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa. Es un plan que se propone en julio de 1947, es la primera pieza en el tablero para impedir la recuperación europea o la soberanía o la independencia de Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con él lo que Estados Unidos trató es de conjurar una crisis de sobreproducción con el fin de que Europa no volviese a reorganizar el comercio
por medio de sus monedas y con sus colonias o excolonias, como había pasado después de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo utilizando el arma del crédito para que Europa tuviera que depender del dólar. Es decir, el crédito estadounidense se utilizó como un arma de dominación. En el campo militar es la propuesta de la construcción de la OTAN, que se constituye con la firma del Tratado del Atlántico Norte en 1949, tras conversaciones secretas entre los que salen siempre, ¿no? Aparte de esos 5 ojos que nos desveló Snowden, ¿no? Conversaciones secretas en el Pentágono de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, ¿no? Ya en 1950, es decir, un año después, se convierte en una organización definiéndose como una alianza nuclear. Eso es importante porque hasta el día de hoy sigue siendo una alianza en torno al arma nuclear y sobre todo al potencial y al sistemas de armas nucleares, tanto estratégicos de teatro como tácticos, que tiene Estados Unidos, y cuyo mando aliado, es decir, el mando militar, el llamado SACEUR, siempre va a ser un general estadounidense nombrado por el presidente de Estados Unidos. Es decir, nos pueden contar que la OTAN, vemos a Stoltenberg ahora mismo, el secretario general, como si mandara el Consejo Atlántico, pero quien manda realmente es el general estadounidense que nombra al presidente de Estados Unidos de turno y que tiene el control efectivo sobre el botón nuclear de las armas desplegadas en Europa, que todavía a día de hoy parece que la sociedad europea se ha olvidado, siguen desplegadas y listas para ser accionadas. Hay armas nucleares apuntando evidentemente a Rusia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda y en Italia. Y tenemos normalmente de media más de 100.000 efectivos estadounidenses desplegados en nuestras fronteras. La OTAN, la doctrina de la alianza hasta el final, a la implosión o al suicidio hecho por sus amigos o por sus enviados de la Unión Soviética, pues es una doctrina militar en un mundo bipolar con un archienemigo que es la Unión Soviética. O sea, lo importante es, son para mí importantísimas las palabras del primer secretario general de la Alianza Atlántica, Loris May, en 1950, que definen claramente hasta el día de hoy lo que significa la Alianza Atlántica, y declaró las misiones, ¿no? 1950, mantener a los estadounidenses dentro de Europa, eso sigue siendo a día de hoy meridiano, a los alemanes abajo, es decir, a la potencia industrial, económica y financiera de Europa debajo del poder alemán, y a los soviéticos fuera de Europa, a los rusos fuera de Europa. Y eso es algo que viene de todas las teorías de contención desarrolladas por los teóricos del poder estadounidense. George Kennan, por ejemplo, 1947, ¿no? Que es hablaba de defender los márgenes euroasiáticos y establecer a Estados Unidos como el proveedor único de la llamada seguridad. Es decir, los teóricos estadounidenses del poder angloamericano sostienen que nunca puede haber una unión o unas buenas relaciones entre Rusia, que es suministrador de energía, de Europa a Europa, porque podría ser un bloque independiente de poder, independiente evidentemente de Estados Unidos. Todos los planes militares en el momento de la Guerra Fría tienen una pauta común, ¿no? Que a día de hoy también se mantiene, ¿no? Que es la posibilidad de sacrificar el teatro de guerra europeo. Es decir, no les importa lo que le pueda pasar a la población europea, porque ellos quieren siempre tener la guerra fuera de sus fronteras, ¿no? Es algo que además cuando vemos o revisamos las teorías del caos estadounidense, pues lo que trata Estados Unidos es mantener siempre pues todos los conflictos fuera de su frontera y en las periferias de aquellos lugares que quieren comprimir. El presidente Putin ha contado muchas veces algo que pasaba también en Venezuela y que también lo contó Chávez, ¿no? Que en los centros militares había
militares oficiales de la inteligencia militar y la inteligencia civil, es decir, de la CIA, dentro de las estructuras de poder militar económico de Rusia mientras gobernaba Yeltsin. Eso se acabó cuando entró Putin, exactamente igual que se acabó cuando entró Chávez, que echó pues a los militares estadounidenses que estaban en el Fuerte Tiuna, por ejemplo. Es importante entender cómo Estados Unidos entiende el momento en el cual él empieza a ser un poder unipolar, es decir, al final de la Unión Soviética con las teorías del fin de la historia, de Fukuyama y de Huntington, pues lo que trata de convertirse es en el único poder unipolar, ¿no? Por eso tiene que controlar a todo lo que son amenazas estratégicas para ellos, ¿no? Pero es importante leerlo por sus propias palabras, ¿no? Por ejemplo, la guía para la planificación de la defensa para los años 94-99 se filtró a través del New York Times en marzo del 92 y habla claramente de que para ejercer su liderazgo global los Estados Unidos deben impedir que otras potencias, incluidos los viejos y nuevos aliados, pueden hacerse competitivas. Y dice y señala, y esto es algo textual, debemos impedir que cualquier potencia domine una región cuyos recursos serían suficientes, controlados estrechamente, para generar una potencia global. Estas regiones comprenden Europa Occidental, Asia Oriental, el territorio de la ex Unión Soviética y el Asia Suroccidental. Se subraya en el documento que es de fundamental importancia preservar la OTAN como principal instrumento de defensa y seguridad occidental, así como el canal de influencia y participación estadounidense en los asuntos de seguridad europea. Mientras que Estados Unidos sostiene el objetivo de la integración europea, debe intentar impedir la creación de dispositivos de seguridad únicamente europeos que minarían a la OTAN. Es decir, todo lo que se ha hablado de la autonomía estratégica europea, etcétera, es absolutamente mentira. Siempre ha habido un interés y además la OTAN, después de la Guerra Fría, con ese enemigo que tenía, se reinventa como un pilar europeo. Tiene que inventarse nuevos enemigos, pero sobre todo, claramente, pues si lo vemos y si lo seguís, antes de cada cumbre de la Unión Europea existe siempre una precedente cumbre atlántica que marca evidentemente hacia dónde se puede ir y hacia dónde no se puede ir. Pero incluso en los propios papeles de la Unión Europea viene claramente que Europa no tiene una independencia militar estratégica, ¿no? La reordenación de Europa se hace después de la caída de la Unión Soviética por el brazo protector de la OTAN, ¿no? Y la reunificación alemana, como sabéis, se hace sobre una OTAN que se proclama un pilar europeo que limita, como he dicho antes, cada cumbre de la OTAN. El protocolo número 10, por ejemplo, sobre cooperación Unión Europea-OTAN, señala en su artículo 42 que la OTAN sigue siendo la base de la defensa colectiva de la Unión Europea. Por lo tanto, podríamos definir claramente a la Unión Europea como un grupo de tareas perteneciente y supeditado al orden y al orden estadounidense, es decir, nuestras fuerzas armadas, nuestras capacidades militares están diseñadas solo para contener a Rusia, es decir, para impedir que salga un poder que le pueda rivalizar. Y actualmente, además, Rusia ya está caracterizado desde la cumbre de Varsovia, pero posteriormente hasta la cumbre de Madrid, como una amenaza global. China está calificada actualmente como un desafío estratégico, pero Rusia ya es declarada como enemiga por parte de la OTAN. Y así estamos viendo y hemos ido viendo las 5 ampliaciones de la OTAN. Ahora vamos a entrar posiblemente en la 6ª, aunque está bloqueada por Turquía, con la incorporación de Finlandia y Suecia, pero siempre hemos ido viendo cómo se ha hecho claramente un cerco activo sobre Rusia, exactamente igual que se está haciendo en 2 áreas sobre China, que supongo que hablará Alberto sobre ello, y además con la creación de una OTAN para lo que ellos hablan del eje Asia-Pacífico, no, Asia-Indo-Asia, ¿no? Creo que lo llaman ahora, ¿no? Con un cerco por medio de los países aliados, exactamente igual que se está haciendo en Europa. Cuando vemos claramente, a partir de la cumbre de Varsovia,
viene todo lo que ha pasado actualmente, ¿no? El reforzamiento de las capacidades militares orientados a la condición antagonista global de Rusia, ¿no? Sobre todo el refuerzo de la fuerza de reacción de la OTAN a nivel de preparación y tamaño, la puesta en marcha de 8 unidades multinacionales de integración en los países aliados de la parte oriental de la alianza, es decir, rodeando claramente, en la cual participa además las Fuerzas Armadas Españolas con carros Leopard en Letonia y en la Policía Aérea Báltica, es decir, por medio de una rotación, pues nuestros aviones Eurofighter participan claramente en despliegues ofensivos directamente contra Rusia. Se estableció en ese momento la presencia avanzada y reforzada en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, y se declara ya plenamente operativo el sistema EBMD, o sea, defensa frente a misiles balísticos, cuyas referencias principales son el despliegue de la Aegis naval, el Aegis embarcado en Rota, son las fragatas F-100 españolas y los destructores clase Arleigh-Brook, los silos Aegis en Deveselu, en Rumanía, el radar de detención lejana en Turquía y el despliegue del silo Aegis Ashore en la base militar de Polonia. Es decir, a partir de la cumbre de Varsovia 2016 ya se ponen directamente las capacidades ofensivas amenazando directamente a Rusia y que se pretendía cerrar con ese control claramente como pivote estratégico de Ucrania, ¿no? En primer lugar, negar el despliegue o la salida de Rusia al Mar Negro, de ahí viene pues la vuelta de Crimea a Rusia y posteriormente, ya sabéis, con las nuevas armas y los sistemas de armas avanzados y hipersónicos, pues llegar a desarrollar sistemas de armas ofensivos en las fronteras con Rusia que rompían claramente la paridad nuclear porque pueden alcanzar en 5 minutos Moscú, con lo cual no hay posibilidad de una respuesta. Con lo cual lo que la OTAN ha buscado siempre es encerrar a Rusia en su espacio físico-político, aspirar a convertirse en el único referente militar global y plantea una estrategia frente a Rusia agresiva y ofensiva. Ha buscado y sigue buscando impedir cualquier retorno a una situación de paridad estratégica en el ámbito global. La OTAN ha señalado a China como el verdadero enemigo y lo que ha preveído es un aislamiento de Estados Unidos cada vez mayor, como esa isla que se define. Ha desechado evidentemente el Atlántico Norte y Europa como ejes centrales, cediendo su cuidado a los países europeos de la OTAN, otorgando un uso táctico a Oriente Medio, donde se ha utilizado la guerra por delegación, y dominando por desestabilización las zonas estratégicas para impedir el acceso normalizado de China a las fuentes energéticas de la zona. El objetivo, evidentemente, es neutralizar a China en esa zona. El momento en el que vivimos, además, actualmente es el de una agresiva campaña contra nuestra propia población. Un país que fue vanguardia de las movilizaciones contra la OTAN. Yo me empecé a formar políticamente, militarmente, como militante político en esas grandes manifestaciones que hubo contra la OTAN. Actualmente tenemos una población absolutamente convencida, porque hay instrumentos de inteligencia y propaganda de la OTAN que funcionan claramente, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. La NATO Review, que desde 2013 ha propuesto una escalada de agresividad contra Rusia, la Biblioteca Multimedia o los 24 centros de excelencia que dependen del Stratcom de la OTAN. La finalidad de todos los instrumentos es poner en circulación un discurso del miedo para justificar el incremento de efectivos y el despliegue y los ejercicios militares en los países fronterizos con Rusia, en los Bálticos, pero también en Finlandia. Es decir, desde 2012 o 13 vienen trabajando para poder llegar al momento en el cual Finlandia ya y sus propias poblaciones han pedido el ingreso en la OTAN. Tenemos también, dependiente de la Unión Europea y del Servicio de Acción Exterior, el IBREZCOE, que es el Centro Europeo de Excelencia para la Contención de Amenazas Híbridas, creado en 2016, se inspira en esos centros de excelencia de la OTAN y la orientación es mantener la hegemonía de Estados Unidos en el espacio internacional. La mayoría de sus instrumentos y sus elaboraciones
son informes contra Rusia, ¿no? Los autores siempre son o proceden de esos think tanks atlantistas, como el Atlantic Council o exaltos cargos de defensa y seguridad de la OTAN. Todos estos materiales nutren a esos supuestos expertos que vemos todos los días en las tertulias. Y el último, el East Stratcom Task Force, que forma parte del Servicio de Acción Exterior, se denomina una unidad de contrapropaganda contra Rusia. Actúa en los países de la Asociación Oriental, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y en Ucrania, y lo que hace es apoyar y fortalecer medios nacionales, es decir, crea y suministra financiamiento y coordinación a esos medios para contrarrestar la presencia informativa de Rusia. Su principal instrumento de desinformación es el Disinformation Review, que se edita en inglés y en ruso, y todas las informaciones muestran una percepción negativa de Rusia. Y para terminar sobre ello, bueno, solo decir que en la propaganda de guerra ucraniana, según un informe que publicó Misión Verdad, estamos ante una vasta operación de propaganda difundida por un ejército de estrategas en política exterior, lobistas de Washington y canales de noticias vinculadas a la inteligencia angloamericana. En ella, en esta propaganda que consumimos todos los días las poblaciones europeas y mundiales, operan más de 150 empresas de relaciones públicas, más de 150 empresas encabezadas por Nikki Rezzaloni, que es del Network, y Francis Eastman, importante consultor de relaciones públicas vinculadas al gobierno británico. Esa campaña difunde guías lingüísticas, mensajes clave y material visual que nutren al 100% nuestros medios de comunicación. Y ya para terminar, quería hablar de algo que es importante, aunque se ha hablado y se habla poco, que es una nueva dimensión de las capacidades militares y políticas de la OTAN y su proyecto militar de dominación, que es la guerra cognitiva. Es un estudio patrocinado por el Comando Aliado de Transformación, que es una estructura de la OTAN, como una finalidad de la necesidad de adaptarse a la guerra política. La mente humana se convierte en una nueva esfera de la guerra. Ese documento que se consiguió por medio de hacker lo dice textualmente. La mente humana se ha convertido en una nueva esfera de la guerra. Y lo que trata es de alterar la comprensión y la reacción de forma gradual, sutil, ante ciertos acontecimientos que les interesen. ¿Qué instrumentos se utilizan? La guerra informativa y las neuroarmas. Es algo que parece del futuro, pero ya se está realizando. Esas neuroarmas aprovechan avances en nanotecnología, biotecnología, en informática y en ciencias cognitivas. Y además lo han calificado como una nueva esfera asociada a los 5 dominios de la guerra. Sería un nuevo dominio, ¿no? Sabéis que existe el aire, mar, tierra, el espacio y el ciberespacio. Pues han incorporado una nueva zona de actuación que es nuestra propia mente, el hecho cognitivo. No es realmente propaganda, ni son las operaciones psicológicas a las que estamos acostumbrados. Estamos hablando de algo más profundo, que combina herramientas multidominio para no solo cambiar lo que las personas piensan, que es lo que hace la propaganda, sino también cómo actúan. La intención es la fragmentación social para condicionar la capacidad de toma de decisiones. Combina herramientas multidominio de las ciencias cognitivas, psicología, lenguaje, neurología, lógica, filosofía e información. Y lo que busca es degradar el conocimiento, frustrar el conocimiento de la población en general, no solo en las áreas militares o institucionales, sino en los ámbitos políticos, económicos, culturales y sociales. Utiliza ese cúmulo de recursos señalado antes, aplicados de forma sistemática y simultánea y segmentada en un mismo lapso de tiempo, de manera combinada y de forma constante. Se diferencia de la propaganda en que en ella el individuo se sometía pasivamente a la información, y en la guerra cognitiva lo que se busca es que el individuo contribuya activamente a su promoción. Prevé que las herramientas de la inteligencia artificial avanzada proporcionen la propaganda la capacidad de manipular radicalmente las mentes humanas para cambiar nuestro comportamiento. Desde el punto de vista operativo, implica un uso masivo de datos sobre el comportamiento
humano. Es algo que ya hemos visto anticipado y se ha estudiado por empresas, por ejemplo, Cambridge Analytica. Fue probado por primera vez en abril de 2020 con la población canadiense por el Mando de Operaciones Conjuntas de Canadá, aprovechando el COVID-19 y sobre organizaciones políticas para evitar la desobediencia civil. Es decir, para terminar, no solo nos enfrentamos a un control militar, político, económico y financiero por parte de Estados Unidos sobre Europa, sino que ya nos acercamos al control absoluto de lo que piensa y cómo actúa nuestra población. Lo tenemos bastante difícil, pero yo, que soy pesimista optimista, tenemos que seguir luchando. Muchas gracias.